Hay una pregunta que me hice durante 4 años seguidos, una pregunta que me quitaba el sueño, que repetía en mi cabeza mientras lloraba sola en el baño con el agua de la regadera corriendo para que él no me escuchara. ¿Hay alguna razón, cualquier razón en el mundo, que justifique que un hombre le pegue a su mujer? Porque yo se la hice a todo el mundo. A mi mamá, a mi mejor amiga, a una psicóloga que vi 3 veces y luego dejé de ver porque él decía que era una pérdida de dinero. Y todos me decían lo mismo, que no, que nunca, que bajo ninguna circunstancia. Pero entonces, ¿por qué yo seguía ahí? ¿Por qué cada vez que él me miraba con esos ojos que yo conocía tan bien, esos ojos que anunciaban la tormenta, yo sentía que era mi culpa? Que yo había hecho algo mal. Que si tan solo me hubiera callado, o respondido diferente, o sonreído en el momento correcto, nada de eso habría pasado. Mi nombre es Laura Mendoza, tengo 32 años, y durante 4 años de mi vida estuve en una relación con un hombre que me convenció de que yo era el problema. Que mi forma de respirar lo sacaba de quicio. Que mi silencio era una provocación. Que mi voz era un insulto. Y lo peor, lo más oscuro de todo, es que por un tiempo muy largo, yo le creí. Todo comenzó cuando tenía 28 años y creía que finalmente había encontrado al hombre de mi vida. Carlos Vega llegó a mi vida en un momento en que yo estaba vulnerable, acababa de salir de una relación larga que no había funcionado, estaba sola en una ciudad nueva. Trabajando 12 horas al día en una empresa de logística donde nadie me conocía. Era enero, hacía frío, y yo me sentía invisible. Y entonces apareció él. Carlos era exactamente el tipo de persona que sabes que es peligrosa pero no puedes evitar. Alto, de esos que llenan un cuarto con su sola presencia, con una sonrisa que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Tenía 35 años, trabajaba como supervisor en una empresa de construcción, y cuando hablaba de sus proyectos, de sus planes, de su familia, parecía un hombre sólido. Un hombre de verdad. Alguien en quien apoyarte. Nos conocimos en la fiesta de un amigo en común, hablamos toda la noche, y para cuando terminó la reunión ya tenía mi número y yo tenía una sonrisa que no me había salido en meses. Los primeros 3 meses fueron como vivir dentro de una película romántica de esas que pasan en la televisión los domingos en la tarde. Me llevaba flores sin razón. Me mandaba mensajes buenos días que llegaban antes de que sonara mi alarma. Cocinaba para mí los fines de semana, pasta con una salsa de tomate que decía era la receta de su abuela. Me presentó a sus amigos, a su hermana, a su mamá, que me recibió con los brazos abiertos y me dijo que hacía mucho que no veía a su hijo tan contento. Yo pensé que había ganado la lotería. Pensé que el universo me estaba recompensando por todos los años difíciles. El primer indicio de que algo estaba mal lo ignoré completamente. Estábamos en un restaurante, era un miércoles por la noche, y yo recibí un mensaje de un compañero del trabajo sobre un reporte que teníamos pendiente. Saqué el teléfono, respondí rápido, lo guardé. Carlos no dijo nada en ese momento. Pero cuando llegamos al coche, el ambiente cambió. Se puso rígido. Manejó en silencio 10 minutos y luego me preguntó, con una voz que yo todavía no reconocía como señal de alarma, quién me había escrito. Le expliqué, le mostré el mensaje incluso. Él lo leyó, asintió, y dijo que estaba bien. Pero esa noche no me llamó para despedirse como siempre hacía. Y al día siguiente estuvo frío, distante, con respuestas de una sola palabra, hasta que yo me cansé de preguntarle qué pasaba y terminé disculpándome por haber revisado el teléfono en la cena. Él aceptó la disculpa. Se volvió cariñoso al instante. Y yo aprendí sin darme cuenta mi primera lección: cuando algo molesta a Carlos, la solución es que yo pida perdón. Para los 6 meses de relación ya vivíamos juntos. Fue idea de él, una idea que presentó como el paso más natural del mundo, y yo, que estaba completamente enamorada y además cansada de pagar renta sola, dije que sí sin pensarlo 2 veces. Fue el error más grande de mi vida, no porque vivir juntos sea malo, sino porque fue el momento en que las paredes de ese mundo que él había construido a mi alrededor se cerraron por completo. Cuando uno vive con alguien, la dinámica cambia. Ya no hay una casa a la que retirarse. Ya no hay un espacio donde respirar. Los problemas no tienen pausa, no tienen horario. Y en el caso de Carlos, los problemas empezaron a aparecer en todas partes y a todas horas.
Empezó con los celos. Al principio me parecían hasta tiernos, de esa manera tan horrible en que a veces confundimos el control con el amor. Si salía con amigas, me mandaba mensajes cada 20 minutos. Si tardaba en responder, llamaba. Si no contestaba la llamada, ya estaba en la puerta del lugar donde yo estaba cuando llegaba a casa. Me decía que era porque me amaba demasiado, que me quería tanto que no podía soportar no saber dónde estaba. Y yo, que nunca en mi vida le había dado un solo motivo de desconfianza, lo miraba y pensaba que era el hombre más apasionado del mundo. Qué equivocada estaba. Con el tiempo los mensajes cada 20 minutos se convirtieron en mensajes cada 10. Las llamadas se multiplicaron. Empezó a revisar mi teléfono cuando yo estaba en la regadera, no de manera discreta sino de manera abierta, como si tuviera todo el derecho del mundo. Una noche encontró una conversación con un primo mío, una conversación completamente inocente sobre una reunión familiar, y me interrogó durante 2 horas. 2 horas sentada en la sala de mi propia casa, respondiendo preguntas sobre un familiar al que apenas veía 2 veces al año. Para cuando terminó, yo estaba exhausta y él actuaba como si hubiera hecho algo heroico. Como si me hubiera salvado de algo. Pero los celos eran solo la superficie. Debajo de los celos había algo mucho más oscuro y mucho más difícil de identificar, la manipulación constante. Carlos tenía una habilidad que yo tardé años en reconocer y nombrar, la habilidad de hacer que yo dudara de mi propia percepción de la realidad. Si yo recordaba algo de cierta manera, él lo recordaba diferente y me convencía de que mi memoria estaba fallando. Si yo decía que me había lastimado con algo que dijo, él me explicaba pacientemente por qué yo había malinterpretado sus palabras y por qué el problema era mi sensibilidad exagerada. Si yo me quejaba de algo, terminaba la conversación disculpándome yo por haberme quejado. Hay una escena que tengo grabada en la memoria como si hubiera sido ayer, aunque pasó hace casi 3 años. Era un domingo por la mañana, yo había limpiado el departamento el día anterior, había cocinado, había hecho el súper. Carlos había pasado el sábado viendo fútbol con sus amigos y llegó tarde. Ese domingo yo me levanté temprana, preparé el desayuno, y cuando él se levantó le pregunté si podía ayudarme a limpiar el baño porque yo ya había hecho todo lo demás. Me miró como si le hubiera pedido que escalara una montaña. Me dijo que estaba cansado. Le dije que yo también. Y entonces empezó. Me preguntó por qué siempre tenía que estar reclamando. Le dije que no estaba reclamando, que solo pedía ayuda. Me preguntó por qué si yo era tan capaz de hacer todo sola entonces para qué lo necesitaba a él. Le dije que no era eso. Me preguntó si acaso yo pensaba que él no trabajaba, que no se esforzaba, que no traía dinero a la casa, aunque en ese momento los dos trabajábamos y yo ganaba casi lo mismo que él. Le expliqué esto. Me preguntó si lo estaba llamando inútil. Le dije que no. Me volvió a preguntar si lo estaba llamando inútil, con otra entonación. Le volví a decir que no y en la tercera vez que me preguntó lo mismo, yo ya estaba tan agotada de la conversación circular que me quedé callada. Y ese silencio mío, ese silencio que era puro agotamiento, se convirtió en munición. Se levantó del sillón, se paró frente a mí, y me dijo que mi silencio era una falta de respeto. Que si no podía responderle bien, de buena forma y cuando él me lo pedía, entonces para qué servía hablar con él. Que yo era un detonante. Que yo lo hacía explotar a propósito. Que disfrutaba verlo perder el control. Ese día fue la primera vez que me lastimó físicamente. No voy a entrar en detalles porque no creo que los detalles sean lo importante. Lo importante es lo que pasó después. Porque lo que pasó después fue lo que me tuvo atrapada durante 4 años. Después de lo que pasó, Carlos lloró. Lloró de una manera que yo nunca había visto llorar a un hombre, con todo el cuerpo, con una desesperación que parecía completamente genuina. Me pidió perdón. Me dijo que no era él, que algo en él se había roto ese momento, que nunca había hecho algo así en su vida, que yo era lo más importante que tenía. Me dijo que si yo lo dejaba él no sabría qué hacer consigo mismo. Me dijo que me amaba más que a nada en el mundo y que por eso mismo a veces perdía el control, porque el amor que sentía por mí era demasiado grande para su cuerpo. Me dijo que necesitaba mi ayuda para ser mejor. Y yo, que lo amaba, que estaba asustada, que estaba confundida, que tenía el instinto de cuidar a las personas que lloran frente a mí, me quedé.
Lo abracé mientras lloraba. Le prometí que lo íbamos a superar juntos. Y me convencí a mí misma de que lo que había pasado era un accidente aislado que nunca volvería a ocurrir. Qué ingenua fui. Porque los meses que siguieron fueron peores. No porque las explosiones fueran más frecuentes al principio, sino porque el patrón se instaló en nuestra vida de una manera tan gradual que yo no lo vi llegar. Carlos había aprendido que la explosión venía seguida de mi perdón, y eso le enseñó algo. Le enseñó que podía llegar hasta cierto punto y luego retroceder, y que yo estaría ahí cuando retrocediera. Entonces los límites de lo que era aceptable se fueron moviendo, milímetro a milímetro. Tan despacio que yo no me daba cuenta de cuánto habían avanzado hasta que un día me encontré en una situación que hace 2 años me habría parecido imposible y la estaba aceptando como normal. La dinámica de los celos se volvió completamente irracional. Carlos empezó a tener problemas con personas que yo no conocía, conversaciones que él imaginaba que yo tenía, situaciones que él construía en su cabeza y luego me presentaba como si fueran reales. Me acusaba de cosas que yo no había hecho. Y cuando yo me defendía, cuando yo explicaba con toda la calma del mundo que eso no había pasado, él me decía que mi misma calma era sospechosa. Que una mujer honesta se hubiera puesto más alterada. Que mi tranquilidad era la prueba de mi culpa. Era una trampa perfecta. Si me alteraba, era porque tenía algo que esconder. Si no me alteraba, también era porque tenía algo que esconder. No había manera de ganar. Empecé a entender lo que significa la frase caminar sobre cáscaras de huevo de una manera muy literal. Cada mañana cuando me despertaba y veía que Carlos ya estaba despierto, lo primero que hacía era intentar leer su estado de ánimo antes de decir una sola palabra. Si parecía de buen humor, respiraba. Si parecía tenso, comenzaba a calcular cada cosa que decía, el tono en que lo decía, el momento en que lo decía. Me volví experta en él de una manera que nunca pedí ser. Conocía sus señales como un meteorólogo conoce las nubes. Ese tic en la mandíbula significaba que estaba acumulando algo. Ese silencio después de una pregunta normal significaba que la pregunta no le había parecido normal. Esa manera de poner el vaso sobre la mesa con demasiada fuerza significaba que la noche iba a ser larga. Y la carga de la casa, eso es algo de lo que no se habla suficiente. Carlos nunca levantó un plato. Nunca pasó una aspiradora. Nunca fue al súper solo ni una vez en los 4 años que vivimos juntos. Cuando yo llegaba del trabajo, él ya estaba en casa, echado en el sillón, y la casa estaba exactamente como la había dejado por la mañana, o peor, porque él había comido algo y dejado los trastes en el fregadero. Y si yo no limpiaba, si yo protestaba, si yo decía que estaba cansada, la respuesta era siempre la misma, que él trabajaba más que yo, que su trabajo era más difícil, que él necesitaba descansar. Que yo no valoraba su esfuerzo. Que yo era una quejumbrosa. Que nunca estaba conforme. Una vez me dijo, con una seriedad que me heló la sangre, que las mujeres que se quejaban de limpiar su propia casa eran mujeres que no sabían lo que querían en la vida. Lo peor de cargar sola con todo era que además de estar físicamente agotada, yo estaba emocionalmente vaciada. Porque no solo hacía todo el trabajo del hogar. También hacía todo el trabajo emocional de la relación. Yo era la que preguntaba cómo estaba. Yo era la que resolvía los conflictos. Yo era la que pedía perdón cuando él se enojaba, aunque yo no hubiera hecho nada malo. Yo era la que lo consolaba cuando tenía un mal día en el trabajo, aunque mis días en el trabajo fueran igual de malos y nadie me consolara a mí. Yo era la que administraba la relación, la que se encargaba de que las cosas siguieran funcionando, mientras él simplemente vivía dentro de esa relación sin ninguna responsabilidad. Hubo un periodo de varios meses en que me convencí de que si yo era perfecta, si yo hacía todo perfectamente, si no cometía ningún error, las explosiones pararían. Era una lógica terrible pero desesperada. Empecé a levantarme más temprano para que la casa estuviera impecable cuando él se levantara. Empecé a prepararle el desayuno aunque yo no tuviera tiempo de desayunar. Dejé de salir con mis amigas para que no hubiera ocasión de celos. Dejé de hablarle de mi trabajo para que no sintiera que lo comparaba. Dejé de tener opiniones propias sobre algunas cosas porque mis opiniones a veces lo irritaban. ¿Y saben qué pasó cuando me volví casi completamente invisible? Nada. Siguió pasando. Porque el problema nunca fui yo.
El problema nunca fue lo que yo hacía ni lo que dejaba de hacer. El problema era él, y su manera de relacionarse con el mundo, y la convicción profunda que tenía de que la violencia era una respuesta válida cuando las cosas no salían como él quería. Me acuerdo de una conversación que tuve con mi mamá, esto fue como a los 2 años y medio de relación, cuando yo todavía no me había atrevido a contarle lo que realmente estaba pasando. Le dije, con mucho cuidado, que Carlos a veces reaccionaba con mucha violencia cuando se enojaba. Y ella me preguntó si era un hombre bueno en el fondo. Y yo le dije que sí, porque creía que sí. Porque Carlos también podía ser increíblemente tierno. Podía sorprenderme con un detalle que me hacía llorar de emoción. Podía decirme cosas hermosas que ningún hombre me había dicho antes. Podía ser el compañero que yo había soñado tener. Y eso, precisamente eso, era lo que hacía todo tan confuso y tan difícil. Porque cuando alguien es malo el 100% del tiempo, salir es fácil. Pero cuando alguien alterna entre ser lo mejor que te ha pasado en la vida y ser tu peor pesadilla, el cerebro no sabe cómo procesar eso. El cerebro se aferra a los momentos buenos y trabaja para recuperarlos, trabaja sin descanso, hace todo lo posible por volver a ese estado donde las cosas son buenas. Y ese trabajo, ese esfuerzo constante por recuperar al hombre bueno, es lo que te tiene atrapada. El gaslighting, esa palabra que yo no conocía entonces pero que ahora entiendo perfectamente, fue la herramienta más poderosa que Carlos tenía. Gaslighting es cuando alguien manipula tu percepción de la realidad de manera tan sistemática y sostenida que empiezas a dudar de ti misma. Empiezas a preguntarte si realmente pasó lo que crees que pasó. Empiezas a pensar que quizás tu memoria es mala, que quizás eres demasiado sensible, que quizás estás exagerando, que quizás, después de todo, el problema eres tú. Carlos era un maestro en esto. Después de cada episodio difícil, él tenía una versión completamente diferente de lo que había pasado, y esa versión siempre lo pintaba a él como la víctima y a mí como la provocadora. Yo le decía que me había lastimado y él me decía que yo lo había obligado. Yo le decía que sus palabras me habían herido y él me decía que yo malinterpretaba todo por mi carácter complicado. Yo le mostraba evidencia de algo y él me decía que esa evidencia no era lo que yo pensaba que era. Con el tiempo, empecé a dudar de mis propios ojos, de mis propios recuerdos, de mi propio juicio. Me preguntaba si realmente era tan complicada como él decía. Si realmente provocaba las situaciones sin darme cuenta. Y hay algo que quiero decir aquí porque creo que es importante y creo que mucha gente lo entiende mal, el victimismo de Carlos no era una actuación consciente y calculada, al menos no completamente. O tal vez sí lo era, no lo sé. Lo que sé es que cuando él decía que yo era el detonante, que yo era el problema, que cuando me terminaba lastimando el que quedaba mal era él, no solo me lo decía a mí, él se lo creía. Tenía una capacidad increíble de reescribir los eventos de manera que genuinamente se veía a sí mismo como el afectado. Como el que sufría. Como el que estaba siendo tratado injustamente. Y eso hacía todo mucho más difícil, porque no estaba lidiando con un mentiroso que sabe que miente. Estaba lidiando con alguien que vivía en su propia realidad paralela donde él era siempre el héroe incomprendido y yo era siempre el obstáculo. Llegó un punto en que yo empecé a hacerme preguntas que no debería haber tenido que hacerme. Me preguntaba si había algo en mi comportamiento que justificara lo que pasaba. Buscaba en libros, en internet, en conversaciones con gente de confianza, alguna respuesta a la pregunta que me carcomía por dentro, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Hay algo que pueda cambiar yo para que esto pare? Y cada cosa que encontraba me decía lo mismo que ya sabía pero que no podía aceptar. No hay nada que una persona pueda hacer para merecer ser lastimada por su pareja. No existe ese comportamiento. No existe esa provocación. No hay respuesta incorrecta, no hay silencio suficientemente irritante, no hay pregunta mal formulada que justifique levantar la mano contra alguien que amas. Pero entender eso intelectualmente y sentirlo en el corazón son dos cosas completamente diferentes. Porque el corazón seguía teniendo esperanza. El corazón seguía creyendo que si yo encontraba la combinación correcta, si yo decía las palabras correctas en el momento correcto con el tono correcto, todo iba a cambiar. Que iba a aparecer el Carlos de los primeros meses y se iba a quedar para siempre. La tercera vez que me lastimó fue diferente a las anteriores, no por lo que pasó sino por lo que pasó en mí después. Algo se movió en algún lugar muy profundo.
No fue un pensamiento claro como esto tiene que terminar. Fue más como un cansancio que llegó a un nivel que ya no tenía fondo. Como si el cuerpo dijera basta antes de que el cerebro pudiera formular la idea. Me senté en el piso del baño esa noche, con el agua caliente corriendo, y por primera vez no lloré pensando en lo que había hecho mal. Lloré pensando en quién había sido yo antes de Carlos. En la mujer que salía a bailar con sus amigas sin revisar el teléfono cada 5 minutos. En la mujer que tenía opiniones y las decía en voz alta sin calcular las consecuencias. En la mujer que se reía a carcajadas sin pensar en si el sonido de su risa iba a molestar a alguien. Esa mujer seguía ahí, lo sentía. Pero estaba muy escondida. Estaba debajo de capas y capas de miedo, de duda, de agotamiento, de esa voz interior que suena exactamente como la voz de Carlos diciéndome que yo era el problema. Empecé a hablar con una amiga de la infancia, Daniela, que vivía en otra ciudad y con quien había perdido el contacto en gran medida porque Carlos pensaba que ella era mala influencia porque era soltera y salía a bares los fines de semana. Le conté todo. Me tomó varias noches de llamadas largas, en susurros para que él no escuchara desde la recámara, contarle todo lo que había pasado en 4 años. Y Daniela, que es una de las personas más inteligentes y más amorosas que conozco, me hizo una pregunta que me cambió algo por dentro. Me preguntó, Laura, si tu hija tuviera una relación así, ¿qué le dirías? Yo no tengo hijos, pero imaginé que sí. Imaginé a una niña mía, adulta, sentada en el piso de un baño, llorando en silencio para no ser escuchada. Y supe exactamente lo que le diría. Le diría que saliera. Sin pensarlo, sin calcularlo, sin darle más oportunidades a alguien que había demostrado repetidamente que no iba a cambiar. Le diría que su vida vale más que cualquier relación. Le diría que el amor real no duele así. Supe entonces que tenía que empezar a aplicarme el mismo consejo. El proceso de salir de una relación con un narcisista no es como el que muestran en las películas. No es una escena dramática donde empaques tus cosas en una maleta mientras él te mira y tú sales con la cabeza en alto. Es un proceso largo, complicado, que da 2 pasos adelante y 1 atrás, lleno de momentos donde el miedo te paraliza y la duda te regresa y la soledad que anticipas te parece peor que el dolor que ya conoces. Carlos, cuando intuyó que algo estaba cambiando en mí, activó todas sus estrategias. Se volvió el Carlos de los primeros meses, pero multiplicado por 10. Flores todos los días. Mensajes de voz largos donde lloraba y me decía que sabía que había fallado pero que iba a cambiar. Me habló de ir a terapia de pareja, algo que yo había propuesto 1000 veces antes y que él siempre había descartado llamándolo lavado de cerebro de personas que no nos conocen. Me propuso un viaje a un lugar donde yo había querido ir siempre. Me dijo cosas hermosas que una parte de mí quería desesperadamente creer. Y una parte de mí quiso quedarse. Sería mentirosa si dijera que no. Porque esa parte del cerebro que se aferra a los momentos buenos no se apaga de un día para otro. Pero otra parte de mí, la parte que había estado creciendo despacio en el piso del baño, en las llamadas nocturnas con Daniela, en los momentos de claridad que llegaban cada vez con más frecuencia. Esa parte sabía que ya había visto esa película antes. Sabía cómo terminaba. Sabía que el Carlos tierno de las promesas siempre, eventualmente daba paso al Carlos que reaccionaba con mucha violencia cuando las cosas no salían como él quería. Todavía estoy en el proceso. No voy a pararse aquí y decirles que todo está resuelto y que salí perfectamente bien librada porque eso no sería verdad. La verdad es que estoy en un momento de mi vida en el que tomo decisiones día a día, a veces hora a hora. La verdad es que hay días en que el peso de 4 años de manipulación se siente en los hombros de una manera física, concreta, agotadora. La verdad es que hay momentos en que escucho su voz en mi cabeza diciéndome que soy un detonante, que soy el problema, que si me contestara bien y a tiempo nada de esto habría pasado. Y tengo que trabajar activamente para recordarme a mí misma que esa voz miente. Pero también hay algo más, que hay días en que siento con más fuerza que el miedo. Hay algo que se parece mucho a la libertad. Una libertad pequeña todavía, frágil, como una planta que acaba de salir de la tierra y que necesita cuidado, pero que está ahí. La sensación de poder despertarme en la mañana y no tener que leer el estado de ánimo de nadie antes de abrir la boca. La sensación de poder opinar sin calcular las consecuencias.
La sensación de poder reírme a carcajadas sin preocuparme por si el sonido molesta a alguien. He aprendido cosas en estos 4 años que ojalá hubiera sabido antes. He aprendido que los celos no son amor, que los celos son control y que el control es miedo. He aprendido que alguien que te pide que justifiques tu silencio, que justifiques tu llanto, que justifiques tu cansancio, no te está amando, te está sometiendo. He aprendido que la manipulación no siempre grita, a veces susurra, a veces llora, a veces pone cara de víctima también, que es casi imposible distinguirla del sufrimiento genuino. He aprendido que cuando alguien te dice repetidamente que el problema eres tú, que lo provocas, que eres un detonante, la pregunta correcta no es cómo cambiar tu comportamiento para que él no explote, sino por qué estás con alguien que explota. Y he aprendido, quizás lo más difícil de aprender, que mereces un amor que no duele. Que el amor real no te hace caminar sobre cáscaras de huevo. Que el amor real no te vacía. Que el amor real no te deja en el piso del baño llorando en silencio con el agua corriendo para que no te escuchen. Ningún comportamiento tuyo justifica que te lastimen. Ninguno. No importa cómo respondas, no importa si tu silencio lo irrita, no importa si tu tono no fue el correcto, no importa si no respondiste a la primera ni a la segunda vez que preguntó. No importa si estás cansada y no tienes energía para la conversación que él quiere tener en ese momento. No importa si eres difícil, si tienes mal carácter, si a veces eres injusta, si a veces dices lo que no deberías. Todo eso puede ser verdad y ninguno de esos defectos te hace merecedora de violencia. Porque la violencia no es una respuesta a un comportamiento. La violencia es una elección. Y quien la ejerce es el único responsable de esa elección. Me tomó 4 años entenderlo. Ojalá a alguien le tome menos tiempo leer estas palabras. ¿Qué creen ustedes que debería hacer? ¿Dejar la relación completamente o intentar salvarla? ¿Creen que alguien así puede cambiar de verdad? ¿Cómo se puede salir de una relación con un narcisista cuando parte de ti todavía lo ama? Me gustaría mucho leer sus experiencias y consejos en los comentarios, porque sé que no soy la única que ha vivido algo así, y sé que hay fuerza en saber que no estamos solas.